Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, como me presento en o en casi todos los videos. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión y tengo una maestría en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Ya llevo 12 años de experiencia profesional y bueno, y 35 de vida, digamos así, 35 años de experiencia de vida y 12 años de experiencia profesional, que me gradué de psicólogo en el año 2008 en la Universidad de la SUAY, acá en el Ecuador. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el psicoanálisis. Vamos a hacer una charla, una conferencia sobre lo que es el psicoanálisis, que es parte de las corrientes psicológicas. Como ven ustedes aquí, el psicoanálisis es muy importante porque es una de las primeras escuelas psicológicas. La mente del ser humano es como un iceberg, ¿ya? La mente del ser humano es como esta imagen que ustedes ven aquí. Si ven, es un iceberg, una gran masa de hielo dentro del mar. Y la parte que se ve cuando uno viene en el barco o en las películas, si es que no han ido, bueno, yo no he ido, he visto en las películas también, y he investigado también un poquito sobre esto. Viene en el barco por aquí, por la superficie, y ve solamente una partecita aquí sobre la superficie. Sí, aquí está la línea que separa la superficie de la profundidad del mar. Entonces el barco viene en el ratón, si me siguen el cursor en la diapositiva. Entonces esa parte superior del iceberg, que está en la parte arriba de la línea del mar, digamos, del océano. Entonces ese sería el consciente para el psicoanálisis, ¿sí? La parte racional, la parte consciente, ¿ya? Pero abajo hay una gran masa que está profunda y ahí eso es lo que no se ve de la mente, de los pensamientos, de las ideas, de la razón, es lo que no se ve, ¿ya? Lo que surge en determinados momentos, eso es el inconsciente. Entonces, el consciente es una partecita que será un 20%, un 30%, nuestra parte como seres racionales. Pero tenemos un componente irracional, inconsciente, instintivo, que está abajo y que muchas de las veces eso no nos damos cuenta. Y por eso se le denomina inconsciente. Entonces, de esto vamos a hablar. Y bueno, también hay algunos autores que mencionan un subconsciente que está, digamos, cerca de la superficie, que a veces sale con más frecuencia. Tenemos el inconsciente y tenemos algo mucho más profundo, ¿sí? El inconsciente profundo. Hay teóricos que hablan de eso, pero para no complicarnos mucho, sería el consciente que está en la superficie y la tremenda masa que es el inconsciente. Entonces, para el psicoanálisis, para esta escuela psicológica, la mayor parte de nuestra psicología es lo que nosotros no tenemos en nuestra conciencia, no nos damos cuenta, ¿ya? En términos generales, digamos. Ya, entonces esta es una de las escuelas o las corrientes psicológicas de muchas que hay
en la psicología. ¿Ya? Entonces, un psicólogo tiene que conocer por lo menos aspectos básicos del psicoanálisis. Todo psicólogo, sea educativo, sea social, sea laboral, sea clínico, sea psicólogo general, deportivo, etcétera, tiene que conocer las bases teóricas de la psicología. ¿Ya? Y esto ya lo mencioné en otros videos, porque hay muchos psicólogos que se pierden. Por ejemplo, el psicólogo clínico se pierde mucho o que quiere aparentar, no todos, no todos, pero muchos psicólogos clínicos quieren aparentar ser psiquiatras, incluso se ponen el mandilito, ¿sí? O ser médicos, digamos así. Bueno, tendrán es, digamos, parte de su sistema ligado a la salud, pues. Pero el mandil no demuestra la capacidad de un psicólogo clínico, sino su conocimiento, su experiencia, su práctica, su ética sobre todo también. Entonces, el psicólogo social, en cambio, quiere parecerse mucho al sociólogo y al sociólogo marxista. Entonces, y deja un poco de lado la psicología. El psicólogo laboral u organizacional, en cambio, quiere parecerse mucho al administrador de empresas o al contador, manejando roles y este tipo de cosas. Y deja a su lado, que es lo más importante, que es el lado psicológico. Y así, psicólogos social, el laboral, el educativo, por ejemplo, quiere parecerse mucho a un profesor o a un gestor educativo y deja a su lado psicológico. Entonces, lo importante de los psicólogos, sea del campo o la especialidad que sean o seamos, hay que recordar que somos sobre todo psicólogos, ¿ya? Eso es lo importante. Y ¿qué nos hace psicólogo? Es conocer todas las corrientes o escuelas psicológicas, especialmente estas que son las principales. Pueden haber, otros pueden decir que hay más, pero yo siempre clasifico más en esta forma. El conductismo, el psicoanálisis, que es el que vamos a revisar, y dentro de eso está un poco ligado a la psicología analítica, la psicología humanista o transpersonal, que están ligadas, la psicología cognitiva o constructivista, la psicología sistémica o relacional, y la metapsicología, que puede ser la historia psicológica o la filosofía de la psicología. Sobre esto tengo un video de 1 hora que explico cada una de estas corrientes. Ahora, voy a ir haciendo videos ya más específicos de cada una, y por eso es este video. Este video vamos a hablar del psicoanálisis concretamente, ¿ya? Pero yo sí tengo un video que hablo de todos estos de aquí, ¿sí? Una videoconferencia, y que doy, digamos, en pastillita a cada uno de ellos. Entonces, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube y revisen ese video también, que se llama Corrientes de la Psicología. Ah, y aquí también siempre está mal escrito esto de aquí. Ya, bueno, Corrientes de la Psicología. Ya le arreglé. Y también tengo otro video que se llama Psicología Aplicada. ¿Ya? Entonces, vayan a esos dos que son importantes para entender lo que es la psicología. Entonces vamos a centrarnos de todos estos vamos a centrarnos en esta conferencia sobre el psicoanálisis. Después haré videos de las diferentes, también tengo videos, digamos, de las diferentes corrientes, o haré más bien, todavía no lo tengo, pero haré ya más concretamente del conductismo y profundizaré un poquito más en el conductismo, en la humanista y transpersonal, en la cognitiva, en la sistémica, y en algún momento hablaré de la metapsicología, que también es muy importante y que eso a veces no se enseña mucho en las universidades. Ya. Entonces, el psicoanálisis surge en Europa, concretamente en Europa Central, Europa Occidental, a fines del siglo XIX, y se va a comenzar a tener un poquito más de fuerza, ya se funda, digamos, más oficialmente en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. El objeto de estudio ha ido evolucionando a lo largo de estos más de ya casi 100 años o más, entre 100 y 150 años que existe el psicoanálisis en su versión moderna, europea. Entonces, hay diferentes elementos que estudia, o partes o variables de la psicología que estudia el psicoanálisis. Entonces, se centra en determinados elementos de la psicología. ¿Y cuáles son esos elementos u objetos en los cuales mira el psicoanálisis más específicamente? Es el inconsciente, la sexualidad, el placer, los instintos, los sueños, ¿sí? Cuando dormimos, los sueños, o también los sueños en el sentido de lo que aspiramos también puede ser, y están relacionadas las dos cosas, los deseos o los deseos reprimidos, los mecanismos de defensa, como por ejemplo la proyección, ¿sí? La sublimación
hay un montón de mecanismos de defensa que utilizamos las personas. Ya los psicoanalistas más así, ya que profundizan en esto, pues conocen más del tema, digamos. Yo lo conozco como cultura general y concretamente dos o tres psicoanalistas que es los que yo un poco he estudiado, pero no soy un tan especialista en psicoanálisis. Eh, También otro de los aspectos es, por ejemplo, nuestra sombra, ¿sí? Lo que negamos de nosotros. Ya, entonces, qué sé yo, de pronto tengo un ego económico porque tengo mucho dinero, entonces eso es mi luz, digamos, y yo me siento orgulloso de que tengo dinero, pero de pronto carezco de otras cosas y esa es mi sombra. Carezco, por ejemplo, de ser una persona deportista, por ejemplo. Entonces es la sombra. ¿Ya? Entonces todas las personas tenemos un lado, una sombra, algo que rechazamos en nosotros. Y si no tenemos consciente en eso, pues eso se nos puede venir siempre. Entonces hay que integrar la luz y la sombra. Entonces esos son conceptos claves del psicoanálisis. Especialmente la sombra es un término de la psicología de Carl Gustav Jung, que ya lo vamos a revisar. Los arquetipos, ¿sí? Que son componentes ancestrales digamos, de paradigmas o concepto básico de la psicología analítica, que está ligado al psicoanálisis. Los autores más relevantes o unos de los primeros, digamos así, de hace 100 años o 150 años es Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Erich Fromm, que son los tres que vamos a revisar a continuación. Sin embargo, después les voy a dar una lista de muchos otros que han surgido y que siguen investigando, que son psicoanalistas y que han sido también psicoanalistas. Entonces hay muchísimos más, porque el fundador del psicoanálisis, que fue Freud, fundó una asociación de psicoanálisis y dentro de eso ya había un grupo de los primeros psicoanalistas. Entonces, como les decía, el primer autor, el fundador, prácticamente fue Sigmund Freud, que es uno de los más conocidos en la psicología y en la cultura popular. Sin embargo, hay muchísimos más. Les comento personalmente, yo no he profundizado mucho en Sigmund Freud, no he leído ningún libro a profundidad de él. Tengo algunos libros, pero no he leído mucho, ciertas partecitas. Más conozco a Sigmund Freud por algunas lecturas en el internet de otras fuentes o por los textos que uno estudia en la universidad, que son textos generales, ¿ya? No estudia mucho los libros de Freud a profundidad, sino en la universidad lo que nos dan es libros de texto, donde que ahí se habla de Freud, se habla de Jung, se habla de todos los psicólogos, pero digamos en un sentido más enciclopédico de lo que sería el psicoanálisis. Pero otra cosa ya es profundizar en los textos y en los escritos de Freud y estudiarlos cada uno a profundidad. Eso es diferente. Entonces yo eso no he hecho con Freud, solamente tengo como cultura general. Pero para hacer estos videos uno investiga un poco y trata de dar ciertos elementos, digamos así. Entonces, después, ojalá haya el momento, haré alguna investigación, una lectura más profunda de Freud, y de pronto haré un video sobre Freud en algún momento. No ha sido mucho mi interés, pero yo reconozco que hay otros psicoanalistas más relevantes, a lo menos para mi práctica profesional o donde que yo me he desempeñado. Pero sí tengo una aspiración de algún momento estudiar más profundamente a Freud. Sí tengo esa aspiración. Ojalá se dé y por lo menos haremos un video sobre él. Bueno, Sigmund Freud nace en Europa, en lo que hoy conocemos como República Checa, en el año de 1856, ¿sí? Mediados del siglo XIX. Es de origen judío, es decir, su familia estaba ligada al judaísmo, ¿sí? Y a la cultura judía, pero él vivía en la zona de Europa. Residió también en Austria, fue un autodidacta e investigador, lector sobre literatura, sobre mitología, especialmente la mitología griega, que es la que ha marcado Europa. Hipnosis, ¿sí? Él estudió hipnosis, me parece que fue en Francia, si no mal recuerdo, si no me equivoco, y otras áreas. En el término de la hipnosis, hay mucha gente que confunde la hipnosis que hacía Tony Camo, que fue un personaje caricaturesco de hace unos 15 o 20 años o más,
Tony Camo, que fue el que hacía, digamos, el que le hacía dormir ahí, un show artístico, así, algo así. Y bueno, la gente, mucha de la gente se quedó que eso es la hipnosis. No, la hipnosis es otra cosa, es una técnica psicoanalítica mucho más profunda. Hay algunos que incluso estudian hipnoterapia o hipnosis a profundidad. Hay psicólogos especialistas en hipnosis, no solamente en psicoanálisis, sino en hipnosis, ¿ya? Entonces, no es la técnica que nos muestran así en la cultura, en los medios de comunicación, que siempre tergiversan todo, digamos, y ahora las redes sociales, no. La hipnosis es toda una rama del psicoanálisis, es una especialización del psicoanálisis, y hay gente que profundiza en esto, en la hipnoterapia y en la hipnosis, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque mucha gente que no es psicóloga y no es psicoanalista desconoce esta herramienta y se queda con la imagen del hipnosis que nos daban que nos dan los medios de comunicación, y que a veces, ustedes saben, los periodistas, no es que sean periodistas especializados, tenemos periodistas tal vez buenos, ¿no? Pero hay muchos que tergiversan todo, y los medios de comunicación, incluso en los medios de comunicación, la mayoría no son ni periodistas, sino son gente famosa, digamos así, porque es popular, pero nos tergiversan lo que es mucha de la información sobre la psicología, y en este caso concreto lo que es el psicoanálisis y la hipnosis. Eh, ya, Sigmund Freud tuvo la influencia de muchos filósofos europeos, especialmente de Eduard von Hartmann, realmente no le conozco, Schopenhauer, algo he escuchado, y Nietzsche. Bueno, Nietzsche sí tengo más conocimiento, y he leído un texto, un libro, y por cultura general también en el internet sobre Friedrich Nietzsche. Entonces tuvo la influencia de estos tres personajes. Seguramente mis colegas filósofos les conozcan más a Hartmann y a Schopenhauer. Personalmente yo no les conozco mucho, más le conozco a Nietzsche, pero Freud dice, digamos en su biografía, que tuvo la influencia de estos tres personajes. Fue un médico, sí, Sigmund Freud fue un médico, ya, eso hay que tener claro, sí, su formación era de médico, en la Universidad de Austria, y luego estudió o se especializó en neurología en Francia, en París, ¿ya? En la capital de Francia, en París. Entonces, él estudió neurología, era un médico que se especializó en neurología, es decir, era un neurólogo. Que la neurología es la rama de la medicina que estudia el cerebro, estudian los sistemas nerviosos, la estructura del cerebro, etc. Fue el fundador o el padre del psicoanálisis, ¿ya? Él creó, digamos, esta concepción del psicoanálisis y la denominó psicoanálisis, con la influencia de la filosofía, con la influencia de la neurología y con la influencia de la medicina. Por supuesto, también de la literatura y de la mitología, porque muchos de los términos que él utiliza es de la mitología griega, ¿ya? La mitología es la rama, o el tratado, o la rama de la ciencia o de la filosofía que estudian los mitos, ¿ya? Los mitos de creación especialmente, y las historias mitológicas, digamos, valga la redundancia. Freud aportó y estudió o investigó conceptos básicos, como, bueno, ya he mencionado el psicoanálisis, que es su principal aporte, fundó esta escuela y esta corriente psicológica, incluso para muchos psicólogos, es el fundador de la psicología, no solamente del psicoanálisis, sino de la psicología, para muchos autores, ¿ya? Otros, en cambio, dicen que fueron otros investigadores, pero para mucha gente Freud fue el fundador de la psicología, teniendo en cuenta que él fue un médico, un neurólogo, y que tomó bases de la literatura y la filosofía, ¿sí? Entonces, lo interesante de antes es que mucha gente, aparte de ser médica, también tenía su otra parte humanística, digamos así. Y Freud, hay que rescatar eso de Freud. Aporta conceptos como el inconsciente, ¿sí? El término del inconsciente es fundamental en todas las ramas del psicoanálisis, ¿ya? Ese es el concepto básico, el inconsciente. Y de ahí hay conceptos más secundarios, como por ejemplo los sueños, o la interpretación de los sueños, los actos fallidos, los lapsus lingui,
eh, los mecanismos de defensa, el ello, ¿sí? La parte instintiva, el yo, el super yo, el eros, el tánatos, ¿sí? Este eros y el tánatos bien toma Freud de la mitología griega, ¿no? Eros, que es más como amor, y tánatos, que tiene más referencia con la muerte, ¿ya? Incluso hay una rama ahora que se llama la tanatología, ¿sí? Es la rama que estudia el tratado o la ciencia y la filosofía que estudia la muerte, ¿ya? Y bueno, no sé si hay la erotología, pero lo que sí hay es la sexología, ¿ya? Entonces, el eros, ¿ya? No eros Ramazzotti de pronto, sino eros significa amor, ¿ya? Entonces, de pronto hay una rama que estudia el amor y entre ellas, una de ellas es la sexología. La represión sexual, ¿ya? Es un concepto básico en el psicoanálisis freudiano, y las etapas del desarrollo psicosexual, ¿sí? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la latente, etcétera. Todo lo que es las etapas desde la niñez, como desde la niñez las personas sienten placer, ¿ya? Entonces el concepto de placer es muy importante en el psicoanálisis, ¿ya? Y Freud tiene una teoría de todas las etapas de los seres humanos, desde la niñez hasta la adultez, de desarrollo psicosexual y las zonas erógenas, ¿sí? Las zonas de mayor placer para los niños, para los adolescentes y para los adultos. Por eso es que mucho tiene que ver con la sexología y la psicología sexual. Pues, algún momento profundizaremos un poquito más sobre Freud. Como les dije, yo no soy tan experto en Freud. De pronto hayan otros psicólogos que sí sean más especialistas en Freud, se hayan leído sus 2, 3, 4, 5 o toda su obra completa, pues ya eso es otra cosa. Ya es alguien experto no solamente en psicoanálisis, sino es un psicoanalista freudiano. Y sí hay gente, bueno, no sé si acá en Gualaceo, donde estoy yo, o en Cuenca, no sé, pero en el mundo sí conozco que hay gente que ha profundizado mucho en Freud, ¿ya? Uno que sí he estudiado algunos de sus libros, tengo siquiera unos 4 o 5 libros, es de Carl Gustav Jung, ¿ya? Eh, entonces, de él sí he leído 1 o 2 libros, no completos, pero sí he leído más que Freud, directamente de fuente, ya directa de él, ¿sí? Libros de Jung. Y además también he visto muchísimos videos de profesionales y psicólogos que son jungianos. Entonces, personalmente para mí Jung me parece es un tipo impresionante. Inclusive, personalmente considero que mejor que Freud. Sí, de pronto algún freudiano me va a decir, no, Freud es mejor. Pero los dos son importantes, por supuesto. Pero para mí Jung es un tipo impresionante. Siempre habrá sus pros y contras y sus críticas a Jung, como siempre he escuchado, cuando me dicen, no, es que Jung hizo esto, hizo el otro, entonces le dan todos sus aspectos negativos. Pero yo considero que siempre hay que tratar de ver los pros y contras de cada autor. Ya, eso es ser un poco menos subjetivo. Pros y contras. Entonces, el otro psicoanalista, digamos, como un heredero de Freud, incluso se pelearon con Freud. Eh, después Jung ya formó su propia corriente y dice, y porque estaba enojado y no estaba de acuerdo con muchas cosas de Freud, y Freud también se enojó con Jung, no le quiso y todo así, después se pelearon y Jung formó su propia corriente y lo llamó ya no psicoanálisis, sino psicología analítica, ¿ya? Entonces es una historia. Incluso hay una película que les recomiendo que se llama Un método peligroso, ¿sí? Repito, hay una película muy buena, no sé si habrá en Netflix. Parece que sí hay, parece que sí hay. Un método peligroso. Ahora, esa película a veces rescata quizá lo, entre comillas, negativo de Jung. Más para mí personalmente se visibiliza lo negativo de Jung, cuando realmente Jung fue un personaje mucho más extraordinario de lo que dice esta película. Pero de pronto, por curiosidad, pueden ver esa película, Un método peligroso, que incluso ahí cuenta la relación un poco y después los conflictos entre Freud y Jung. Pero como les digo, toda película no abarca realmente la verdadera historia. Quizás esa película mencione, qué sé yo,
un 30, un 20% de lo que realmente fue la vida de Jung. Por eso, para conocer la vida de Jung, la biografía y los aportes, la obra de Jung, ya hay que ir a sus verdaderas fuentes. Y por supuesto, también hay que siempre mirar sus críticos, digamos, pros y contras. Entonces, también hay que a veces escuchar a los críticos, pero no escucharles demasiado, sino que siempre contrastar la información. Por eso siempre les recomiendo que vean mi conferencia Multilemas. Ahí uno puede ver los pros y contras y los polos opuestos, digamos, y también los puntos intermedios. Entonces, para analizar cualquier autor o cualquier tema, siempre hay que aplicar multilemas. Entonces, hay que ver a los opuestos de Jung, ¿sí? A los que están a favor de Jung y le defienden a rajatabla, y los opositores ciegos a Jung, y también los intermedios, los que ven pros, contras y están en un punto más intermedio del multilema. Por eso vean la conferencia que tengo en YouTube de multilemas. Eso como paréntesis. Entonces, respecto a Carl Gustav Jung, asimismo fue un europeo, un suizo, nació en julio de 1875. Durante su adolescencia y juventud fue un lector entusiasta de literatura, de filosofía, y anhelaba mucho estudiar arqueología por cuestiones creo que económicas de su familia y algún otro aspecto. No pudo estudiar arqueología, pero era un apasionado por la arqueología. ¿Y qué es la arqueología? Es estudiar la parte material de las culturas, ¿sí? La parte material de la antropología. Entonces, estudiar el patrimonio material, ¿sí? De la cultura. Entonces, eso implica la arqueología, especialmente las construcciones, ¿sí? Ancestrales. Entonces, él fue un apasionado por esto, por las culturas ancestrales y por la arqueología. No fue un judío, eso es importante, ¿ya? Como la mayoría de fundadores y miembros del psicoanálisis de sus inicios, ¿ya? Entonces, él me parece que era el único que no era judío, todos los demás eran judíos de la sociedad psicoanalítica que fundó Sigmund Freud. Entonces, él era el único que no era judío. Entonces, seguramente también eso tuvo algo que ver en, en la relación con Freud, de alguna manera, no directamente. El problema fue otro, pero es un tema que habría que analizarlo a mayor profundidad. Incluso muchos le acusan a Jung de ser nazi, ¿sí? A veces hay críticas demasiadamente fuertes contra los autores y contra las personas en general. Entonces, solamente porque no era judío no puede decir que una persona es nazi, pues no. Lamentablemente esa es la mala fama que le dieron un poco a Carl Gustav Jung, pero este personaje realmente es extraordinario. Fue médico, ¿sí? Él se formó como médico en la Universidad de Basilea en el año de 1900. Fue un psiquiatra, ¿sí? Se especializó en psiquiatría, profesor de psiquiatría y ensayista, ¿sí? Escribía muchos ensayos. La mayor parte de su vida se centró su trabajo en la formulación de teorías psicológicas. Entonces era un gran teórico de la psicología. Y en la práctica clínica. Entonces fusionaba la teoría con la práctica clínica, es decir, con la psicoterapia y la práctica clínica respecto a la salud mental. También incursionó en otros campos de las humanidades o de las ciencias humanas, desde el estudio comparativo. Estudiaba a las religiones comparándolas, ¿sí? Impresionante este tipo. La filosofía y la sociología también fueron parte de sus investigaciones. Era también un filósofo, un sociólogo, no de título, pero investigaba, entonces era un autodidacta impresionante. Incluso hasta la crítica del arte y la literatura, era un crítico del arte. Entonces escribía sobre arte, escribía sobre literatura, un tipo casi completo, ¿no? Parecido también a Freud, pero bueno, con sus discrepancias. Pionero de la psicología analítica o la psicología profunda, ¿ya? Entonces pero digamos, para clasificarlo didácticamente está dentro del psicoanálisis. Ya simplemente cambiándole el término, él le cambió el término por estas discrepancias con Freud y lo llamó psicología analítica o psicología profunda. Y eso fue inclusive la base para muchos de la psicología transpersonal, que ya vamos a hablar en otro video, y de la psicología humanista, pero más de la transpersonal ligada a la psicología norteamericana humanista. Entonces, cuando hablamos de Jung, más que hablar de psicoanálisis, hablamos de psicología analítica. Son términos y términos nada más. Su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique
y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales. ¿Ya? Él hablaba que la psicología tiene que ver mucho con las manifestaciones culturales, ¿ya? Con los productos o con lo que se genera en la cultura. Y por eso es que él habla no solamente de un inconsciente personal, como más le daba énfasis Freud. Freud más se enfocaba en el inconsciente o en las represiones o las irracionales individuales. Y por eso es que Jung le da el valor agregado y dice, no, hay un inconsciente colectivo que se hereda de generación en generación, incluso en las mismas familias o en las culturas. Entonces, ese es un concepto clave de la psicología de Jung, el inconsciente colectivo, ¿ya? Y eso está vinculado con las manifestaciones culturales, y por eso es que para Jung es importante el tema de la cultura y cómo la cultura influye en la psique de las personas. Entonces, las personas no están ajenas a su cultura. Eso es muy importante. Incorporó en sus metodologías psicológicas nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, el arte, la mitología, en mayúsculas, porque él investigaba mucho la mitología. Freud también, ¿sí? Pero Jung incluso no solo pensó en la sociedad europea o judía, sino él investigó la mitología de otras culturas también. Entonces, eso sí, él se fue a África, me parece también que llegó a investigar alguna cultura mexicana del norte de México, si no mal recuerdo. Parece que también, creo que tengo otro video tengo un video especialmente de Carl Gustav Jung. Sin embargo, este video tiene el volumen muy bajo. Ojalá algún momento haga otro con mayor profundidad y más claro sobre Carl Gustav Jung. Pero con todo les recomiendo un video que sí tengo hecho sobre Carl Gustav Jung. Entonces, me parece que ahí en ese video sí tengo algo de que él llegó a investigar una de las culturas en México, la cultura campesina rural. Entonces, él investigaba la mitología de muchas culturas. Investigó mucho sobre la religión, ¿sí? Para él la religión era clave, o las religiones, ya habíamos dicho la religión comparaba entre religiones, y la filosofía, como un tema muy importante, ¿sí? La filosofía, incluso la sociología, como ya había mencionado. La religiosidad, ¿sí? La religiosidad fue uno de los objetivos principales de su estudio. Y más tarde mostraría su interés por el misticismo, la parte mística de las religiones, la parte más profunda de las religiones y de muchas religiones. Entonces él se interesó mucho, incluso en la gnosis, ¿sí? Él fue un gnóstico. Tengo una entrevista también cargada una entrevista que le hice a un gnóstico de acá del Ecuador, pero bueno, él creo que es proveniente de Colombia, si no mal recuerdo. Entonces vayan y vean la entrevista sobre Nicolás Casignia, sobre la gnosis. Hay diferentes versiones de la gnosis, pero Jung fue un gnóstico, ¿sí? Fue un historiador de la gnosis, un tipo místico. Entonces, por eso es que él estudiaba mucho el misticismo. Incluso él parece, a sus manos parece que llegaron muchos de los evangelios gnósticos que no están en la Biblia y que fueron rechazadas por la Biblia y el Vaticano durante muchos años. Entonces, Carl Gustav Jung se interesaba mucho por la parte religiosa, mística, espiritual, y por lo tanto muchos lo consideran que fue un gnóstico. Murió en el mismo país, es decir, en Suiza, en junio de 1961. Y desde ahí se prendió ya toda una corriente de investigación en torno a Carl Gustav Jung. Hay un canal en YouTube que les recomiendo que se llama El Escarabajo de Oro, ¿sí? Que son de unos argentinos que profundizan en Carl Gustav Jung. Personalmente a mí me encanta ver ese canal y ahí habla son especialistas en Carl Gustav Jung y en psicología analítica. Entonces les recomiendo que vean ese video. A mí me parece impresionante. He visto muchas conferencias de estos psicólogos argentinos y ahí profundizan más sobre Carl Gustav Jung. Otro de los grandes psicoanalistas es Erich Fromm, ¿sí? Que a mí también me parece impresionante. Erich Fromm, ¿sí? Jung y Fromm para mí son fundamentales dentro de la psicología y del psicoanálisis. Entonces,
También tengo muchos libros de Fromm y he leído siquiera unos 4 o 5 libros completos de Erich Fromm. Eh, Desde la universidad incluso hasta la actualidad. Y me pareció, para mí son los dos claves del psicoanálisis, personalmente. A otra gente le gusta más Freud en sus aportes teóricos e investigan más a Freud. Por eso para mí es un tema pendiente Freud. De paso, un pequeño paréntesis. También en otro video menciono que una serie en Netflix sobre Freud, ¿sí? Busquen Freud en Netflix y va a salir la serie ahí. Lo vi ya, la primera temporada lo vi, me parece chévere, y hay muchas cosas místicas y de la psicología analítica. Sin embargo, no es la verdadera biografía de Freud. Eso hay que tener claro. Hay muchos elementos que son fantásticos, que no son reales, pero no deja de ser una serie interesante. Haré algún rato un video también sobre esa serie. Me parece súper chévere a los que nos gusta la psicología y el psicoanálisis y la psicología analítica. Eh, es impresionante esa serie. Yo creo que hay elementos mitológicos, culturales, históricos muy interesantes, pero como les digo, no es la verdadera biografía de Freud porque hay elementos que no son verdad. Si es que queremos investigar más sobre la verdadera vida de Freud, hay que investigar en sus fuentes, en sus libros, en sus publicaciones y en sus obras completas. Pero no está por demás como cultura general, con un sentido siempre crítico, analítico, pros y contras, de esa serie que está en Netflix y que recién se estrenó ahora en marzo, me parece que del 2020. Yo ya me vi enseguida la primera temporada, me pareció chévere. Eso como pequeño paréntesis. Vamos con Erich Fromm. Entonces había dicho que Erich Fromm también es otro de los psicoanalistas muy importantes y además es súper chévere porque tanto Freud como Jung, incluso otros de los fundadores de la psicología analítica, fueron médicos, fueron psiquiatras y fueron neurólogos, mientras que Fromm no lo fue, no fue médico, ¿ya? Ya vamos a revisar eso. Entonces, Fromm nace en Alemania en marzo de 1900, ¿sí? Él ya vivió después de la sociedad psicoanalítica que formó Freud, pero bueno, estaba vinculado con ellos. Nació, como digo, un alemán, europeo, judío, ¿sí? Fromm sí fue judío, o fue un descendiente de judíos. Muchos integrantes de su familia eran rabinos, ¿sí? Del judaísmo. Es decir, como los sacerdotes del catolicismo, los rabinos son los sacerdotes del judaísmo. Primeramente estudió bases del derecho en Frankfurt. Luego se trasladó a otra ciudad, Heidelberg, bueno, no sé alemán, un término, Heidelberg debe ser. Y ahí estudió sociología. Entonces, Fromm sobre todo es un sociólogo, ¿sí? Entonces, por eso que no fue médico. Fromm fue un sociólogo. Donde hizo su doctorado en el año de 1922 bajo la asesoría de Alfred Weber acerca de la ley judía, ¿sí? Entonces, importantísimo. A fines de la década de 1920, Fromm comenzó su formación como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. Un sociólogo especializado en psicología, en psicoanálisis. Impresionante, o sea, acá al menos en Cuenca, en el Ecuador, bueno, en Cuenca hablemos, hay muchos sociólogos que son marxistas, lamentablemente. Bueno, algo tendrán de bueno, ¿no? Los marxistas, pero personalmente no soy mucho de la tendencia, era de la tendencia un poco marxista, nunca profundicé en Marx, pero conozco, también tengo videos sobre Marx, psicología del marxismo, ¿ya? Pero nunca he sido un estudioso profundo de Marx. Conozco como cultura general y sí tengo un video sobre eso. Ya el que quiere especializarse en Marx, pues ya necesita estudios mucho más profundos, estudiar sus libros, su obra. Es igual que Freud. Para mí, Freud conozco como cultura general, sé muchos conceptos de Freud, pero otra cosa ya es especializarse en cada uno, en cada autor, analizar toda su biografía y analizar todas sus obras. Entonces, Fromm fue un sociólogo, pero se formó en psicoanálisis. Yo creo que eso, no sé si es que hayan sociólogos en Cuenca que hayan profundizado en psicoanálisis. Desconozco. Si es que alguien conoce, pues, y me puede informar, pues fuera chévere.
pero a lo menos en Cuenca y en el Azuay no conozco sociólogos que hayan profundizado en psicoanálisis. Entonces, interesante ese perfil de Fromm, sociólogo y se formó después en psicoanálisis. ¿En dónde? En el Instituto Psicoanalítico de Berlín, con un discípulo de Freud, que no era médico, ¿ya? El jurista Hans Sachs. Bueno, habría que investigar más a fondo quién fue este personaje. Desde 1929, Fromm ejerció como psicoanalista lego. ¿Ya? ¿Qué es esto de psicoanalista lego? Es decir, que no era médico. ¿Ya? Ya lo dije. Entonces, era un psicoanalista que no era médico, perdón, porque la mayor parte de psicoanalistas eran médicos. Entonces, eso ya le da un toque diferente a Fromm, una mirada diferente desde la sociología, pero formado en psicoanálisis. Estudió las teorías de Marx, ¿sí? Como sociólogo, eso digo, muchos de los sociólogos son marxistas, la mayor parte, más del 80 o 90% de los sociólogos son marxistas. Y entonces, de hecho, entonces, Fromm fue un marxista, estudió las teorías de Marx y la vida de Marx, incluso tiene un libro sobre Marx, que sí me lo he leído. Entonces, a través de Fromm yo sí he conocido a Marx, de su libro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, tiene un libro sobre Marx, entonces ese libro sí me lo he leído y a través de Fromm sí he conocido a Marx, no de fuente directa de Marx. En 1930 fue invitado por Max Horkheimer a dirigir el Departamento de Psicología del reciente creado Instituto para Investigaciones Sociales en Alemania, en Frankfurt. Más conocido, este Instituto para Investigaciones Sociales, más conocido como la famosa Escuela de Frankfurt, que es el pilar de la teoría crítica del socialismo. ¿Ya? Entonces, esta escuela de investigaciones sociales era freudiana y marxista. Entonces, estudiaban a fondo a Freud y a Marx. Era freudo-marxista, la escuela de Frankfurt. Y bueno, a lo menos desde el liberalismo es muy criticada en la actualidad y desde el conservadurismo, especialmente Agustín Laje, es muy crítico con la escuela de Frankfurt. ¿Ya? Yo algo sí conozco de la Escuela de Frankfurt y algunos de sus autores, porque tuve la oportunidad de estudiar algo en la maestría sobre esta escuela, pero también soy crítico de esta Escuela de Frankfurt. Entonces, Fromm fue parte de la Escuela de Frankfurt, pero después pasaron los años y salió porque no estaba de acuerdo en muchas cosas y después fue crítico de la Escuela de Frankfurt, ¿ya? Por eso salió, ¿sí? Y después comenzó a criticar duro a la Escuela de Frankfurt, porque no estaba de acuerdo en muchos de sus ideologías y de sus conceptos. Y más bien después ya se fue por el lado más bien humanista, por otro lado. Pero él fue parte de esta Escuela de Frankfurt y un crítico. Entonces, la Escuela de Frankfurt más son filósofos, sociólogos. Entonces, en cambio, Fromm, aparte de ser sociólogo, fue un psicólogo, psicoanalista, raro en la Escuela de Frankfurt. Hizo aportes importantes, ensayos, temas y conceptos, sí, aportes respecto a ensayos, libros, temas y conceptos, como por ejemplo uno de sus libros que es Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que siempre lo reviso yo. Una vez lo leí todo y después lo voy revisando por partes y lo tengo por aquí para que vean que no estoy mintiendo. Aquí está, esta es el libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que es uno de los libros de Fromm y que intento revisarlo una y otra vez, a veces, no siempre, pero a veces sí estoy subrayando ciertas cosas que son importantes de parte de los aportes de Fromm, que me parecen muy, muy interesantes. Y este otro libro que sí lo he mostrado, este otro libro lo mostré en una conferencia que se llamó La psicología del borreguismo. Revisen un video que tengo en YouTube, la psicología del borreguismo. Para hablar sobre esa conferencia me basé en este libro. Bueno, en otras cosas también, en mi experiencia, en otras cosas, en otras lecturas, pero sobre todo en este libro que es muy importante, de Erich Fromm, El miedo a la libertad. ¿Ya? Entonces, es otro de los grandes aportes, y aquí tengo yo subrayado y todo esto. Entonces, siempre estos dos libros los estoy revisando. También tengo otros libros de Fromm que también los reviso, sobre Marx, sobre Freud, para hacerles una crítica. Entonces, ahí sí me gusta un poco leer a Marx para hacerle una crítica a Marx, porque no soy marxista, nunca he sido marxista, pero
un tiempo sí fui un poco medio socialista, medio socialdemócrata, y ahora no me considero un socialista, más bien soy un crítico del socialismo y especialmente del socialismo puro y duro, porque de pronto sí hay una cierta rama de la socialdemocracia que sí tiene sus aportes importantes, del socialismo democrático, pero no del socialismo autoritario que nos han vendido con el foro de Sao Paulo o con el correísmo, etcétera, ¿sí? Sino más bien con el socialismo de Fromm. ¿Sí? Ya vamos a revisar esto porque los aportes de Fromm en cuanto a la socialdemocracia son súper interesantes. No estoy de acuerdo en todo con Fromm, con ningún autor en realidad, pero rescato sus aportes en ciertos elementos. Entonces, Fromm aporta con psicoanálisis de la sociedad contemporánea, con el miedo a la libertad en su libro, hace dentro del miedo a la libertad y también tiene otros escritos sobre, él es un crítico muy duro contra el régimen nazi. Bueno, ¿quién no? Y mucho más ser judío europeo que fue perseguido por los nazis. Es como no ser crítico del correísmo cuando uno ha sido perseguido por el correísmo, ¿ya? Entonces, muchos hemos sido perseguidos por el régimen correísta y no solo por Correa, sino por los fanáticos de Correa. Hasta el día de hoy me andan buscando por ahí porque estos 13 años les he criticado y les he dado duro en muchas cosas, digamos así. Entonces, ¿por qué? Porque no les ha gustado que les cuestionemos su poder autoritario. Entonces, asimismo, Fromm fue crítico con el régimen nazi, con este sistema brutal que persiguió a los judíos y asesinó a muchísimos judíos. Otro de sus libros que he querido conseguir y sacar copias es La patología de la normalidad, ¿sí? Pero en psicoanálisis de la sociedad contemporánea ya habla sobre la patología de la normalidad, ¿sí? Entonces, él cuestiona mucho ser normal, ¿ya? Es un concepto importantísimo. Mucha gente quiere ser normal dentro de la psicología, pero en cambio Fromm es un crítico con los normales, ¿ya? Más bien apoya la anormalidad. Y ahí, bueno, algún rato haremos un multilema sobre normalidad, anormalidad, que son términos bastante relativos. Entonces, tiene también este aporte de la patología de la normalidad, la patología de los normales, entre comillas, también hay que ponerlo eso. También otro libro, Psicoanálisis del campesino mexicano, otro libro sobre budismo zen, ¿sí? Entonces recupera, por eso es que Fromm también estableció las bases de la psicología humanista. A pesar de que es psicoanalista, estableció unas bases para que surja también la psicología humanista, pero ya en Estados Unidos. Entonces, el budismo zen, muy importante los aportes de esta filosofía o este estilo de vida de Oriente, de Asia Oriental, ¿ya? El budismo zen. Y también aportes importantes, como era marxista, él después se desvinculó de las corrientes marxistas, de las corrientes socialistas autoritarias y planteó más bien que haya un socialismo de corte humanista y comunitario a pequeña escala. Y esos aportes sí son importantes. No completamente, porque yo no estoy de acuerdo mucho ya con el socialismo. Estos últimos 2, 3, 4 años me he desencantado mucho del socialismo, viendo tanta corrupción y tantas cosas en el Ecuador y en el mundo también. Entonces ya me he desencantado del pero sin embargo, eso no quita de que Fromm tiene aportes muy importantes, porque incluso para la libertad y para el liberalismo es importante entender el miedo a la libertad, ¿ya? Entonces también aporta conceptos importantes sobre la libertad. Ya. En resumen, podemos decir que Erich Fromm fue un sociólogo, un psicoanalista, raro encontrar estas mezclas. Lo que sí hay psicólogos que después siguen sociología o psicólogos sociales, pero es raro que un sociólogo investigue sobre psicología, porque inclusive los sociólogos son muy críticos con nosotros, con los psicólogos, y peor con los psicoanalistas. Yo por eso me río un poco, porque al menos acá en el Ecuador y en el Azuay es raro que un sociólogo estudie o profundice en psicoanálisis. Más bien, sí sucede lo contrario. Hay psicólogos que sí estudian sociología o psicología social. Y ahí les invito a que vean mi video sobre psicología social, mi videoconferencia.
también fue un filósofo y, por supuesto, un escritor. Escribió muchos libros que yo tengo bastante, tengo una colección de Erich Fromm, inclusive más que Jung, ¿ya? Pero no lo he leído todos hasta ahora. Ojalá ahí tengo un pocotón de libros por leer y que me gustaría. Entonces, mientras ustedes, algunos de ustedes están en las farras y en las chupes o en otras cosas por ahí, que bueno, siempre es bueno, a mí también me gusta, pero sí, siempre saco el tiempito para estar solo y meditar con la lectura. En resumen, Eric, bueno, sí, Eric Fromm, bueno, ya leí esto de que ya dije, combinó su experiencia clínica, porque también fue un psicoterapeuta, es, digamos, psicólogo clínico también, utilizando el psicoanálisis, con la meditación filosófica, ¿sí? Entonces era un filósofo también, ¿ya? Por eso escribió muchos ensayos ligados a la filosofía. Y murió en Suiza en marzo de 1980. Pasó por México, eso también, pasó por México, ¿sí? Vivió muchos años en Estados Unidos, después del régimen nazi, que le persiguió, él se fue a Estados Unidos, como muchos de la escuela de Frankfurt se fueron a Nueva York, a Estados Unidos, y de ahí él pasó a México, en la Facultad de Medicina, creo que si no mal recuerdo, es de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y ahí le encargaron el Instituto de Psicoanálisis, y creo que fundó o fue uno de los primeros creadores del Instituto de Psicoanálisis en México, de la Universidad de la UNAM, concretamente, me parece, si no me equivoco. Con todo habría que revisar más a detalle. También creo que tengo un video sobre Erich Fromm, vida y obra de Erich Fromm, que lo hice hace unos meses, también les sugiero. Ahí hay otras cosas que complementan a esta conferencia. No está muy claro tampoco, pero habrá que hacer otro para profundizar más sobre Erich Fromm. Digamos, esto es un término, y a pesar de eso me lleva mucho tiempo. Listo, entonces, ¿en qué estaba? Ya me perdí. Bueno, eso en cuanto a Erich Fromm, también llegó a México. Y bueno, esos son los psicoanalistas que para mí han sido más relevantes y los que más de alguna manera he profundizado. Pero hay otros que vale mencionar y bueno, hay gente que ya es psicoanalista ya a profundidad, ya son especialistas en psicoanálisis, entonces ya incluso tienen maestrías en psicoanálisis o PhDs en psicoanálisis o son autodidactas en psicoanálisis y ya profundizan otros autores. Por ejemplo, yo no les conozco a muchos de ellos, solo algunos, he leído ciertas partecitas, Sándor Ferenc, sí, Hans Sachs, Otto Rank, Max Eitingo. Bueno, disculpen que no sé inglés ni otros idiomas, entonces no sé pronunciar mucho estos nombres. Ernest Jones, Carl Abraham, Sabina Spielering. A Sabina Spielering, de ella también se habla en la película Un método peligroso, ¿ya? Que fue una novia de Jung. Entonces, vean esa película del método peligroso, pero no se queden solamente con esa película, porque ahí dice, más habla mal de Jung que bien. Sabine Spielering, Emma Rauschenbach-Jung, ¿sí? Que fue la esposa de Jung, Karen Horney, hay gente especializada, psicoanalistas que profundizan en Karen Horney. Yo conozco algunas cositas muy básicas habrá que hacer alguna vez de Karen Horney, no conozco mucho, pero en todo caso, las mujeres del psicoanálisis hay que visibilizarlas y son muy importantes. Sabine Spielering, Emma Jung, Karen Horney, Anna Freud también, Wilmer, bueno, en mujeres. De ahí también tenemos a Wilmer Reich, ¿sí? Que fue uno de los revolucionarios de la psicología sexual. Jacques Lacan, ¿sí? Hay gente muy especializada en Lacan, psicoanalistas que les gusta mucho Lacan. Yo he intentado entender a Lacan y para mí es medio difícil, no lo entiendo mucho. De pronto alguna vez haré algún video general sobre Lacan, pero hay gente especialista en Lacan. Jacob Levi Moreno, para mí él es clave, ¿ya? Tengo un video sobre un poco su aporte que se llama Sociogramas, una videoconferencia que se llama Sociogramas, que es de Jacob Levi Moreno, que fue un psiquiatra, psicoanalista, pero después un poco dejó el psicoanálisis y más bien se fue a la psicología sistémica. Sin dejar el psicoanálisis, se fue más hacia el lado de la psicología sistémica y es uno de los fundadores de la psicología social y organizacional.
Por eso es que les recomiendo que vean el video de sociogramas. Y sí vale profundizar sobre Jacob Levin Moreno. A mí me encanta este autor porque tiene aportes como el psicodrama y el sociodrama. Eh, y el sociograma y el psicograma, ¿sí? Y entonces, incorpora dentro del psicodrama y el sociodrama, aporta mucho sobre las técnicas artísticas y el teatro. Entonces, para mí es fundamental Jacob Levin Moreno. No le incluye aquí, pero espero incluirle en lo que es la psicología sistémica, que es fundamental. Entonces, ahí me parece que haré un poco más sobre Jacob Levin Moreno. Milton Erickson, ¿sí? Para muchos que siguen la programación neurolingüística, Milton Erickson es fundamental, ¿ya? Yo no he profundizado mucho en Erickson, les soy sincero. Enrique Pichón Revier también es clave, es un psiquiatra, un médico psicoanalista argentino, muy importante para la psicología hispanoamericana o latinoamericana. En el contexto argentino desarrolló su profesión, sus investigaciones y sus escritos. Entonces es fundamental Enrique Pichón Rivera. Para mí hace más aportes respecto a la psicología sistémica y de los grupos antes que al psicoanálisis, pero también fue un psicoanalista en sus inicios. Entonces, este gran autor argentino, Enrique Pichón Rivera. Él habla mucho de los grupos operativos. Entonces, alguna vez haré algo sobre Enrique Pichón Revier, que sí daba clases sobre él en la universidad y algunas técnicas y metodologías. Ricardo Rudolfo, no le conozco mucho. Juliet Mitchell, tampoco no le conozco mucho. Y al que sí le conozco y hablaré más de él en la psicología transpersonal o incluso en la psicología sistémica también, Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Este chileno mexicano y que en este momento vive en París. Un tipo espectacular, es un artista, psicoanalista, pero también psicomago, muy criticado en la actualidad. Mucha gente dice que es un charlatán, pero no se dan cuenta que él es un artista. Y como artista hace aportes a la psicología, a la psicomagia, y al psicoanálisis. Entonces, hablaré más específicamente sobre él en otros videos. Es un viejito impresionante, ¿sí? Es viejo en edad, pero joven en mente, ¿sí? Es un niño en mente porque es súper abierto, es súper creativo. Entonces, el cuerpo, por supuesto, tiene creo que 80 años, pero su mente es de un niño que está curioso siempre. Alejandro Jodorowsky. Y de paso les recomiendo mi video que se llama Psicología y Genealogía. Psicología y Genealogía. Busquen ahí en mi canal en YouTube. Ahí también recupero los aportes de Jodorowsky en parte. Pero habrá que hacerle un video específico sobre los aportes de Alejandro Jodorowsky. Hay muchas técnicas que son impresionantes. Sí he leído como 2 o 3 libros de Jodorowsky. Psicomagia, psicogenealogía, entre otros que no me acuerdo cómo se llaman, pero están por la misma línea. El tarot, ¿sí? Es toda una rama el tema del tarot, no como una herramienta de adivinar nada, sino como una herramienta de la psicología y de autoconocimiento de las personas y de los símbolos. No para adivinar nada como muchos charlatanes que andan por ahí. Y como Alejandro Jodorowsky utiliza el tarot y escribe sobre el tarot, mucha gente piensa que es un charlatán, pero no lo es. Es un psicólogo y sobre todo es un artista impresionante. Esos serían otros psicoanalistas. Con esto prácticamente me estaría ya despidiendo y cerrando lo que es el psicoanálisis. Como ustedes ven, el psicoanálisis es una escuela, pero hay muchos autores. El tema clave es el inconsciente. Ese es el factor común dentro de los psicoanalistas. Pero hay diversos psicoanalistas y cada uno hay que profundizarlo. O sea, es otra hiperespecialización. Es todo un mundo el psicoanálisis, es impresionante. Para muchos dicen que no es una ciencia, hay muchos críticos contra el psicoanálisis, pero para mí me parece impresionante sus aportes. Hay que ver también sus pros y contras, como en todo, pero esto es lo que podría contarles en esta conferencia que me ya ha alargado mucho. Yo creo que estoy cerca de la hora o me he pasado de la hora.
y hay mucho que hablar por cada uno de estos autores y por otros autores del psicoanálisis. Por eso que hablar del psicoanálisis es hablar de una maestría entera o hablar de un PhD ya entero. No soy PhD, pero soy un investigador, entonces me gustaría en algún momento investigar a fondo sobre lo que es el psicoanálisis y todos los demás autores. Haremos otros videos sobre psicoanálisis a futuro. Con esto, como les dije, y me estoy despidiendo, invitarles a que me visiten mis redes sociales, se comuniquen conmigo para consultas individuales, asesorías individuales si requieren, de parejas, en temas de sexología, en temas de psicología sexual, en temas de asesoría familiar, asesoría organizacional y para instituciones también, fundaciones o otro tipo de organizaciones. Estoy a las órdenes para consultorías, para dar acompañamiento, evaluación, intervención psicológica. Entonces, esto es fundamental para los psicólogos y para la gente que quiera conocer sobre lo que es psicología y la rama que es el psicoanálisis. Visiten mi canal en YouTube, ahí he colocado muchos de los videos que yo les he mencionado el día de hoy, como Elvis Orellana Espinosa. Si es que pueden, incluso suscríbanse, especialmente si tienen una cuenta de Gmail o de Gmail, suscríbanse a mi canal para cada vez que cargue videos, ustedes puedan ahí recibir las notificaciones. Y si no lo tienen, pues no importa, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar mi canal en YouTube y ahí cargo todos estos videos. Ha sido un gusto, espero que les haya servido, que les haya gustado. Yo sé que son temas densos, son temas complicados y esto es a los que nos apasiona la psicología y concretamente el psicoanálisis, ¿sí? Para esas personas va a dedicar este tipo de videos, para que la gente conozca que no es un tema fácil, que es un tema profundo, que requiere años, noches, días de estar leyendo, de estar investigando, de estar conociendo. Entonces la psicología no es un tema fácil. La psicología requiere serias investigaciones y a profundidad. Un saludo cordial, pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.